Saludos, buenas noches a todos en este día tan precioso que Dios nos ha regalado. Estamos ya en el mes de enero, comenzando un año secular nuevo, el 2025. Aquellos que guardamos la Torá y que, ¿verdad?, celebramos los años bíblicos y las fiestas bíblicas, pues nos encontramos en el año 5785 y esta es tu hermana Sora Ángel Caraballo, junto con mi esposo, el pastor senior, y mi hijo José Granados. Pues estamos en una comunidad preciosa que el Eterno nos ha llevado a conocer y a trabajar juntos para nosotros poder desarrollar la mejor versión de cada uno de nosotros y como comunidad ser luz en el lugar donde Dios nos ha puesto y especialmente en la ciudad donde nos encontramos en Notley, pero también en todos los lugares que nosotros nos movemos, los lugares de trabajo, escuelas, todo aquel sitio que nosotros podamos estar, que podamos ser luz. Y eso es lo que estamos tratando por medio del estudio de la palabra del Eterno, del conocimiento de los misterios que Dios tiene escondidos en su palabra, los códigos también, que muchas veces Dios tiene mensajes escondidos. Y vamos a esta tarde a continuar con la cuarta parte de las enseñanzas Iglesia o Israel. Ya esta es la última parte. Probablemente esta clase sea un poco más extensa porque voy a utilizar unos versículos bíblicos para poder hacer entender o descubrir cuáles son esas dos casas, porque vamos a hablar de las dos casas, ¿ok? El reino del norte, el reino del sur, cómo se dividió, qué pasó con los que se fueron al norte, qué pasó con los que estaban en el área sur, en el reino del sur, y todo eso vamos a verlo, que desde que comenzó toda la formación o la creación de este pueblo, Dios estaba mezclando naciones. Así que vamos a hacer una oración primero, recordándote que este sábado tenemos desayuno, o sea que ya desde las 10 debes estar allí con lo que te toca llevar, con lo que tú siempre vienes a compartir con nosotros. Desayunamos, tenemos el estudio de la parashá, vamos a dar también vamos a lanzar la aplicación de la iglesia, ¿ok? De Roca Salvación, y allí mismo vamos todo el mundo a abrir nuestra aplicación en nuestros celulares y luego al tiempo, después que tengamos el estudio y participar de esto, los hombres se van a estudiar su libro El Jardín de la Paz del rabino Shalom Arus. El pastor Jorge es el que está a cargo de eso. Todos los varones se van y las mujeres nos vamos a quedar estudiando la Haftarah y el Brit Hadashah, que corresponde a la parashá de este próximo sábado. Sobre todo es la última del libro de Génesis y es la parashá que contiene pues ya las bendiciones de Jacob sobre los hijos de José y las palabras proféticas que él lanza o desata sobre cada uno de ellos. Padre amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te amamos, te exaltamos, te adoramos. Te alabamos, mi Rey, porque tú eres maravilloso. Gracias por las cosas que haces en medio de nosotros, Señor, en medio de nuestra familia. Cada paso que damos está, Señor, dispuesto por tu voluntad. Tú nos llevas, tú nos traes, tú nos conduces a través de nuestro desierto, de nuestros lugares donde podemos crecer y madurar, y por eso te alabamos y te exaltamos, Padre. Gracias por Mashiach, Señor, que es parte, Señor, de nuestra vida. Hemos creído en Él y por medio de Él, Señor, nos buscamos acercarnos más a ti y cada día parecernos más a Él, según la estatura del varón perfecto. Te damos gracias y te lo pedimos todos por los méritos de Yeshua. Amén. Como te dije, hoy vamos a estar hablando de las dos casas, ¿ok? Déjame ver si aquí tengo que ver. Exacto. Vamos a estar hablando de las dos casas. Tengo aquí, para que veas esta imagen que tengo aquí a mano derecha, es el reino de Salomón, como estaba constituido bajo el reinado de Salomón, ¿ok? Todo reino, este es el reino sin dividir, el reino completo. El reino que David le entregó a su hijo Salomón luego, antes de su muerte, y entonces él pues continuó todos esos años gobernando y dirigiendo a esta tierra. Luego, a mano izquierda, te estoy presentando entonces lo que va a suceder en medio de la historia que vamos a estar viendo y estudiando hoy a través de la palabra, cómo el reino, Dios lo dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es Israel, es la casa de José, es la casa de Efraín, ¿ok? Y el reino del sur es el reino de Judá. Y entonces vamos a ver por qué se dividió, y vamos a ver esta tarde o esta noche que no solamente se mezclaron
los hijos de Israel o este pueblo que Dios está levantando desde Abraham, ¿ok? Que era un Gojim, si se recuerda, que viene de creencia politeísta, de adorar dioses, y se van uniendo a él naciones. Los hijos se van casando con cananeas, se van casando con egipcias, se van casando con sirias, se están mezclando en toda esta historia que se está llevando a cabo. En esta clase o en esta enseñanza hoy vamos a ver que aún así, cuando el reino se divide, las tribus se empiezan a mezclar unas con la otra. Lo importante de esto es que aquello que dijo Pablo en una de sus cartas es que él dijo que nosotros, el pueblo de Dios, es solamente uno. O sea, está el Israel geográfico o el Israel como nación, pero está el Israel que es el pueblo que Dios se ha levantado, y dentro del pueblo del Eterno hay de todas las naciones, de todas las tribus, de toda lengua, ¿ok? De toda nacionalidad, de todo el mundo, de todos los países que usted se puede imaginar. Pueden entrar porque el Eterno nunca ha cerrado las puertas. Vamos a comenzar entonces con un repasito. Voy a ir rapidito porque tengo varios versos que no quiero perderme de darte la clase completa. Hablamos de la palabra iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega. Recuérdate que está introducida en el Nuevo Testamento. Esta palabra no aparece en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Significa reunión, significa asamblea, y es usado en el Nuevo Testamento como la asamblea de los que se han convertido a Yeshua. ¿Ok? En el cristianismo enseñan que es la asamblea, la primera reunión de la iglesia de Cristo. Sin embargo, es la primera reunión de los judíos que se habían convertido a Jesús, que nació en Pentecostés. Esa palabra, ellos utilizan la palabra iglesia porque no la traducen, pero en realidad lo que está queriendo decir es reunión de todas esas personas que creyeron en Yeshua, y que en realidad, como vimos ya, creo que si no fue la semana pasada, la anterior, eran judíos de todas partes de la tierra del mundo conocido. Israel es también una reunión, pero es la reunión del pueblo del Eterno, la reunión de las ovejas del Eterno, que serán recogidas de todas las naciones a las cuales Dios las esparció por el pastor que él ya envió, que del profeta Ezequiel enviará, que ya lo envió. Ese pastor está a cargo de recoger todas esas ovejas, haciendo distinción entre oveja y oveja. Todo eso ya lo hablamos anteriormente. Así que tenemos también el Israel de Dios, que Pablo también lo menciona en Corintios, lo llama así. Es un concepto que habla del pueblo que compone la reunión de gente mezclada de las naciones que abandonan la idolatría y que hacen al Dios de Israel su Dios. Si usted es de la cochinchina y usted quiere hacer el Dios de Israel su Dios, usted entonces se añade al pueblo de Israel siempre y cuando haga del Eterno su Dios y obedezca sus mandamientos también, porque no solamente creer en Dios y hacer lo mío, sino que tiene que vivir de acuerdo a sus mandamientos, tiene que abandonar la idolatría. ¿Ok? Incluye israelitas naturales. El Israel de Dios también incluye a los extranjeros. Este pueblo, cuando acepta al Dios de Israel, vive en obediencia a las instrucciones de Dios, del Creador. Creyentes en Yeshua y no creyentes son parte de este pueblo. Recuerda que hay una gran cantidad, un gran número del pueblo de Israel que tiene una ceguera temporal, que mismo Pablo también habla de ellos, que todavía no se le ha quitado la venda de los ojos para que puedan entender que Yeshua es el Mesías, ¿ok? Pero no deja de ser Israel, ¿ok? Eso tiene que estar bien claro. Así que el Israel de Dios está formado por judíos y por naciones mezcladas de creyentes en Yeshua y por no creyentes en Yeshua, que son pueblos de Israel de sangre, ¿ok? Los Gojim o las naciones han sido parte de Israel desde siempre. Hablamos la semana pasada, Abraham fue un Gojim, Isaac su hijo, y recuerda que también hablé de que Jacob hizo sacar los dioses en medio de ellos. O sea que en el transcurso de todos los años se están mezclando el politeísmo con el monoteísmo, que es el de un solo Dios. Dios es el mismo, terminamos creo que fue la semana pasada, y él se tiene solamente un pueblo. Dios no tiene 2 pueblos, ni 3 pueblos, ni 4 pueblos, solamente se tiene un pueblo, y Dios llama a su pueblo Israel. Mixtos, no mixtos, extranjeros, creyentes en Yeshua, no creyentes en Yeshua, él los llama Israel.
Dios no le cierra la puerta a nadie, como te dije. La palabra Israel, quiero que veamos hoy, la palabra Yisrael, que se escribe en hebreo, mira aquí tenemos una Yud, una Shin, una Resh, una Aleph y una Lamed final, está relacionada con el verbo en hebreo lesrot, que en hebreo significa luchar, esforzarse, ejercer influencia en este contexto con Dios mismo. ¿Qué significa Israel? Porque mira, Israel está llamando a todos aquellos que aceptan al Dios de Israel como su Elohim. Está llamando Israel a los israelitas de sangre. Está llamando Israel a las naciones que se van uniendo. Está llamando a Israel a aquellos que son de sangre, ¿verdad? Israel de sangre, pero que no han creído en el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que él está llamando a Israel? Israel significa prevalecer o volverse grandioso. El pueblo que va a prevalecer o se va a volver grandioso. Y el nombre de Dios lo tiene también, porque es Yisra, y la palabra él, que es el nombre de Dios, está metido dentro de la palabra de Yisrael. Y significa él se volverá grandioso ante Dios. O él luchará con lo divino. Fíjate que toda la Torah que Dios nos da, las enseñanzas, es para que nosotros podamos encontrar el camino y podamos conocer de qué manera es que se vive para Dios. ¿Para qué? Para hacernos grandiosos ante Dios, ¿ok? Para volverse grandioso, para prevalecer. Y usted sabe que un pueblo como Israel, que haya prevalecido ante todos los embates y todas las circunstancias que ha tenido que atravesar, no hay ninguno. Israel también puede derivar de la palabra zar, que es la Shin con la Resh, que significa ministro o príncipe, dándole al versículo el significado te has convertido en un príncipe ante Dios y ante el hombre. Así que Dios llama a Israel, a este grupo de personas de todas las naciones, de todas las tribus, de toda lengua, que lo han hecho a él su Elohim, su Dios, ¿ok? Y que han hecho de las instrucciones de él su estilo de vida para guardarlo en obediencia, queriendo decir que es el pueblo que va a prevalecer. ¿Por qué va a prevalecer? Porque se va a volver grandioso, porque él va a luchar, porque se va a esforzar, porque va a vencer esa naturaleza humana, esa naturaleza que nos aparta de Dios, egocéntrica, para adquirir y manifestar la naturaleza divina que hay en cada uno de nosotros y parecernos entonces a nuestro Padre, porque fuimos creados a imagen y a semejanza, ¿ok? Las dos casas son el reino del norte y el reino del sur. Y vamos a ver que el exilio fue como un acto de purificación. Nosotros lo vemos como un castigo, pero en realidad, aunque es un castigo, el exilio tiene un propósito. Y vamos a comenzar a entrar dentro de esta historia. El pueblo de Israel ha sido enviado por Dios a varios exilios en diferentes épocas. Dios lo ha esparcido por toda la tierra. Recuérdate que cuando Israel está siendo creado, el nuevo mundo no ha sido descubierto. América del Sur, todos estos países no han sido descubiertos. El mundo que existía era Asia, Europa, el Medio Oriente, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que Dios los esparció por toda la tierra, como hablaron por la boca de los profetas. Cuando estuvieron ellos esparcidos, que tuvieron que ir a España, de España es que salen entonces el pueblo de Dios, esos Efraín o esos hijos de Dios judíos, salen entonces con Cristóbal Colón, con las nuevas personas cuando se descubre América del Sur, el Caribe, las islas, todo eso comienzan entonces a salir de España porque allá emiten una sentencia o un edicto de que te tienes que convertir al catolicismo o te quemamos. Mucha gente se convirtió y otros murieron y otros salieron en esos barcos que salían a las nuevas tierras descubiertas, que las llamaron las Américas. Así que desde sus inicios, Israel ha sido un pueblo mezclado con otras naciones. Existe la idea de que Judá ya regresó a la tierra y Efraín no ha regresado. Esa idea no es certera porque te lo voy a probar cómo es el pueblo que ya regresó a la tierra y cómo hay muchísimos de la casa de Judá que están esparcidos todavía sobre las naciones de la tierra. La realidad es que muy pocos de los de la casa de Judá regresaron a la tierra de Israel. Muchos se quedaron en el exilio.
Y al día de hoy, como te dije, hay judíos dispersos viviendo en todas las naciones. El número de judíos viviendo fuera de Israel es mayor que el que se encuentra en la tierra de Israel. Así que decir que las ovejas dispersas son Efraín y que Judá no, y no Judá, eso no es correcto. Vamos a irlo viendo por medio de lo que vamos a ir presentando. El plan del Eterno está en Ezequiel capítulo 37. Y este es el plan del Eterno. Israel será reunido de todas las naciones y regresado a su tierra. En una de las clases te hablé que todas sus ovejas, que son lo que él va a reunir, todas las ovejas que están esparcidas, él las va a recoger por medio de su pastor. El plan de Dios incluye reunir de todas las naciones y regresarlos a su tierra, a todos aquellos que son del pueblo de Israel. Israel será una nación en su tierra entre los montes de Israel. Israel tendrá un rey que los gobierne a todos. Este es el plan final, ¿ok? Israel vivirá de acuerdo a las enseñanzas del Señor y cumplirá sus leyes. Israel vivirá en la tierra que le dio a Jacob y a sus antepasados. Israel tendrá un pacto eterno de paz y el Señor pondrá su templo en medio de Israel. Esto es una profecía mesiánica porque esto no se ha cumplido. Totalmente no se ha cumplido. Hay pueblo en Israel, pero no hay un rey que esté gobernando, ¿ok? No todo el pueblo está viviendo bajo las enseñanzas del Señor y guardando sus leyes, ¿ok? Así que no se ha cumplido todavía esta profecía. Ezequiel 37, 1 al 25. ¿Cómo es que Dios va a reunir esas ovejas o ese pueblo que él dispersó? Dice Ezequiel, yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Este es Dios hablando. Nadie va a abrir ninguna tumba ni a sacar. Es Dios quien va a abrir las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida. En los versículos más arriba que Ezequiel ve los huesos secos, Dios le dice, háblale al espíritu y de espíritu ven de los cuatro vientos y sopla vida sobre estos huesos secos. Es Dios el que va a soplar sobre el Israel, sobre esos muertos, sobre esos que están sepultados, que es el pueblo de Israel que está esparcido por toda la tierra. Los haré volver a la tierra de Israel. Primero va a soplar sobre ellos de su aliento, va a soplar sobre ellos de su espíritu. Hechos capítulo 2. Derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre aquellos que creyeron. Y eso lo ha estado haciendo Dios por más de 2000 años. Y después entonces es que los va a hacer volver a la tierra. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Está hablando que el pueblo de Israel estaba muerto, que Dios lo va a sacar de la sepultura, lo va a resucitar porque ellos volverán a vivir, porque están, como hablaba la hermana Ana en la parashá del sábado pasado, muertos vivos caminando por ahí, pero en realidad están muertos espirituales, ¿ok? Él os avivará y luego los llevará a la tierra. Todo eso está por cumplirse, esto no se ha cumplido. Las dos casas de Israel, en este mismo capítulo 37 de Ezequiel, él va a hablar de estas dos casas y lo que Dios tiene planeado hacer. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que está en el campo necesita volver como también necesita volver Efraín, ¿ok? Como necesita volver el que se fue. La restauración de Israel y los dos palos. De dos pueblos, Dios va a hacer uno, ¿ok? Toma una vara, es la instrucción que le da el Eterno al profeta. Escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Quiero que veas esto porque le habla a Judá, pero también le habla a los aliados israelitas que están en Judá, que no son de la tribu de Judá. Luego toma una vara y escribe para José, vara de Efraín, y todos los aliados israelitas, como queriendo decir, en las tribus de Efraín, en la vara de Efraín hay efraimitas, hay de las naciones, de las tribus que se dispersaron para el norte, pero también hay otras tribus que están ahí mezclados y en el reino de Judá o en el palo de Judá también se incluyen aliados de los israelitas, también naciones o tribus que han venido a ser parte de Judá, o sea que se encuentran en Judá, júntalas las una con la otra.
de modo que formen una sola vara en tu mano, que es lo que está pasando aquí en esta imagen. Dos palos, Efraín, Judá, júntalas en tu mano y solamente serán un palo. ¿En la mano de quién? En la mano del Eterno. Cuando la gente te pregunte qué significa esto, le vas a responder, así dice el Señor Omnipotente. Esto es lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer y lo que está haciendo. Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín. Acuérdate que a Efraín, Jacob dijo que de él saldrían plenitud de gentiles, porque Efraín está regado por todos lados. Y las tribus de Israel, o sea, voy a tomar la vara que está de José en la mano de Efraín y a las tribus de Israel y las uniré a la vara de Judá. Aquí tenemos la José en la mano de Efraín y las tribus de Israel, que son el reino de Israel, que son lo mismo. La casa de José, la casa de Efraín, todas esas tribus que son ahora gentiles esparcidos por toda la tierra, las va a unir a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán solo uno. Esta es obra de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, tomaré los israelitas de entre las naciones por donde han andado. Mira que es en general los israelitas. Aquí está casa de Reino del Norte, Reino del Sur, Israel, casa de Efraín, casa de Judá. Aquí están todos los israelitas, dice el Eterno. Yo las voy a tomar de entre las naciones por donde han andado y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Vuelve y repite la misma profecía. ¿Quién los va a reunir? El Eterno. Va a reunir a todas las ovejas que él dispersó. A todos los miembros del pueblo de Israel, a todos los israelitas que él dispersó, él los va a recoger. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Esto no se ha cumplido, esto es una profecía mesiánica, porque todavía no hay una sola nación en la tierra de Israel. Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos. Los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Serán mi pueblo y yo seré mi Dios y yo seré su Dios y mi siervo David será su rey. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones van a saber que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Mira que quien se está creando este pueblo, quien lo está libertando, quien lo está purificando, quien está haciendo de este pueblo un pueblo santo, es Dios, es el Eterno, es Él mismo el que está hablando. Y esto que está aquí es la culminación del plan de Dios, que lo vemos en Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Quiero volverte a pasar lo que dijo Dios aquí. Y habitar en Ezequiel 37. Habitar entre ellos y yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos. Lo mismo que se anuncia en el libro de Apocalipsis. El tabernáculo de Dios va a estar entre los hombres. Él va a habitar entre ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. La división del reino se dio por causa del pecado de idolatría de Salomón. Pero se dio por designio y por voluntad de Dios. Fue la mano de Dios la que separó el reino. ¿Ok? Dice aquí, el Señor, esto estamos en Primera de Reyes 11. El Señor le dijo, ya que procedes de este modo, esto fue a Salomón, y no has cumplido mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Esto es Dios quien lo está haciendo. Fíjate que Dios está creando su pueblo, llamando desde Abraham a los demás patriarcas, mezclando ese pueblo con otras naciones, ¿ok? Se logra establecer un reino grandísimo bajo la dirección, el reinado de David. David se lo deja a su hijo Salomón. Salomón cae en idolatría, ¿ok? Y entonces Dios viene y dice, ok, caíste en idolatría, pues te voy a arrancar el reino de la mano y se lo voy a dar a otro, ¿ok? Ahora voy a arrancarle de la mano. Dice, toma 10 pedazos. Le digo a Jeroboam en este mismo capítulo.
Jeroboam era un siervo de Salomón, ¿ok? Y le dice el profeta a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti. Porque el profeta lo que hace es que rasga una capa que él tenía, la pica en 12 pedacitos y le dice a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino. ¿Quién lo está haciendo? El Eterno. Y a ti te voy a dar 10 tribus. Y a él le dejaré una sola tribu. Y esto lo voy a hacer por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Verso 35. Pero quitaré el reino de manos de su hijo y te lo daré a ti. Es decir, las 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. El reino es dividido porque Salomón cae en pecado de idolatría y Dios mismo le quita el reino, lo pica en 2, le da 10 tribus al reino del norte, le da una sola tribu al reino del sur. Después vamos a ver cómo es que esas tribus están ubicadas, porque no es así, no es un número como diríamos exacto, ¿ok? No, todas las 10 están allá arriba y una sola acá abajo. No es así como nosotros hemos tenido en nuestra mente. Dios habló por medio de su profeta en Primera de Reyes 11. Así aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, lo que te dije, y este estaba cubierto con una capa nueva. Estaban ellos dos solos en el campo. Así fue que sucedió la palabra profética dada a Jeroboam. Y tomó Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam lo que ya les leí: toma 10 de estos pedazos para ti, porque el Eterno dice que él rompe el reino de la mano de Salomón y te da a ti 10 tribus, ¿ok? Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ¿ok? ¿Cuáles son esos dos pueblos, los dos reinos? Nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos, dice Ezequiel 37. ¿Cuáles son esos dos pueblos o dos reinos que se han separado? Son Israel, que se mezclaron con todas las naciones a las que fueron dispersados hasta convertirse en gentiles. Yo quiero que tú veas esto porque nosotros hablamos de los gentiles y los judíos, pero en realidad el reino del norte, cuando fue dispersado por todas las naciones, se convirtieron en gentiles. Se olvidaron quiénes eran ellos y se convirtieron en gentiles. Se asimilaron y se mezclaron y se asimilaron tanto que perdieron su identidad. Israel no es un pueblo de sangre pura, como ya hablamos, desde siempre ha estado mezclado. Y Dios se ha estado creando un pueblo que está llamando Israel, pero es un pueblo mezclado. ¿Ok? Aunque el pueblo lo levanta con Abraham, con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus, que son los hijos de Israel, estos hijos, y desde antes de eso ellos se estaban mezclando con mujeres de otras naciones que eran idólatras. La diferencia es que cuando estas mujeres se casan con ellos, estas mujeres no se quedan como las esposas de Esaú, que se casaron con Esaú, pero lo inclinaban a él a servir a otros dioses. Si los hombres de Israel, los hijos de Jacob, o los que se casaran con mujeres de otras naciones, si estas mujeres venían y hacían del Eterno su Dios, ellas venían a ser parte de Israel. Que es algo que tenemos que tener bien consciente. ¿Por qué tú eres Israel? Porque tú has aceptado al Dios de Israel, lo has hecho tuyo y estás obedeciendo sus mandamientos. Por lo tanto, tú no eres gentil, tú eres Israel, eras un gentil. Ahora vienes a ser Israel. No hay dos pueblos, es uno solo. Hay que recordar que las 12 tribus no estaban todas en la tierra prometida tampoco cuando se habla de esto, porque cuando vimos en el libro de entrar a la tierra prometida, vemos que Rubén y otras tribus, no recuerdo ahora mismo si la puse, se quedaron. Rubén y los de Manasés se quedaron al otro lado del Jordán. Aunque fueron y conquistaron la tierra, ellos se regresaron, dejaron su familia allí, sus animales y todo. Ellos no cruzaron a la tierra prometida, ¿ok? Porque también tienes que entender, porque cuando nos están dando números de 10 tribus, 2 tribus, 10 y una, esto y lo otro, no son números absolutos. Exacto, como decir, ok, no hay nadie, en Judá no hay nadie de ninguna otra tribu. Eso no es cierto. En Judá hay una mezcla de tribus que prefirieron quedarse en Judá, pues se convirtieron ¿en qué? En miembros del reino de Judá. ¿Ok?
Hay que recordar que las 12 tribus, eso ya te lo dije. El pueblo pidió rey y Dios se los dio. ¿Cómo salió el reinado en Israel cuando era Dios el que los dirigía por medio de Samuel? Porque el pueblo pidió en una ocasión al profeta Samuel y le dijo, nosotros queremos un rey que nos gobierne y así ser como las demás naciones. Nosotros no queremos ser exclusivos, queremos ser como las demás naciones. Cuando eso sucedió, Samuel se enfadó, se molestó y Dios le hizo entender a Samuel que no era a él, al profeta que estaba rechazando, sino a Dios, a él mismo. Y Dios le dio como rey a Saúl. Saúl, ya usted sabe, fue desechado porque también era un cabeciduro, ¿ok? No obedecía como debía hacerlo. Y entonces Dios le dio, después de Saúl, le dio a David, que reinó sobre todas las tribus de Israel. David reinó. A su muerte, el reino pasa a su hijo Salomón. Pero Salomón, ¿qué hace? Que comenzó a hacer alianzas políticas con las demás naciones para mantener la paz. Y al hacer esas alianzas se casaba con mujeres de esos pueblos, mujeres idólatras, ¿ok? Que no venían a convertirse al Dios de Israel, venían a seguir adorando a sus dioses falsos en la tierra de Israel. Y Salomón compartía con ellas esa adoración a los dioses falsos. Por eso es que Dios dice, voy a partir el reino en dos. Y voy a dejar un reino pequeñito para mi siervo David, porque en realidad por honrarlo a él lo tengo que hacer. Y la boca del Eterno, pues por eso fue que anunció que se partiría el reino en dos. Jeroboam es infiel a Dios. ¿Qué sucede entonces en estos eventos que están sucediendo? Dios le entrega las tribus del norte a Jeroboam. Se establece el reinado allí, pero Jeroboam, Dios le había dicho, si tú te permaneces fiel, vas a permanecer en el reino del norte como rey. Pero Jeroboam, con miedo a que las personas, al pueblo, las tribus que él tenía en el reino del norte, fueran a Jerusalén, subieran a Jerusalén a las fiestas, en los Shabbat, en los días importantes de las celebraciones y se quedaran allá. ¿Sabes lo que él hizo? Que se inventó un sistema religioso solo. Se levantó templos donde se adoraban becerros. Se creó un nuevo grupo de sacerdotes para ministrar en esos templos idólatras. No solamente con eso, creó unas fiestas nuevas también especiales en el reino del norte. Y el reino del norte cayó en una idolatría y en una profanación de todo lo que Dios le había instruido a hacer. ¿Ok? En el sur quedaron Judá, que eran Benjamín y Leví. ¿Ok? Y es llamado el reino del sur. Esto te lo dije aquí, creo que tengo esta información que te acabo de dar ahora mismo aquí. La casa de Efraín se llama reino del norte, casa de José. Y Jeroboam hizo la capital de ese reino, Samaria. ¿Te recuerdas dónde fue Yeshua a un pozo a hablar con una mujer? Fue en la ciudad de Samaria. ¿Ok? En el reino del norte, cuando el rey que dirigía todo eso, Jeroboam, él escogió la ciudad de Samaria como capital del reino del norte. En el reino del sur, la capital era Jerusalén. Mira el diagrama aquí. Israel, reino del norte, el reino de la casa de Israel, la capital era Samaria. Jerusalén, la casa de Judá, la capital era Jerusalén. Jerusalén era donde estaba el servicio, el templo del Eterno, todas las fiestas se celebraban, la gente todos los varones debían acudir allí y por miedo a eso fue que Jeroboam se inventó un sistema nuevo para que el pueblo no desertara del reino del norte. ¿Okay? Pero en segunda de Crónicas 11, 2 al 17 vamos a ver que israelitas de todas las tribus del reino del norte, israelitas de todas las tribus del reino del norte, cuando vieron eso que estaba pasando en el reino del norte, que lo que había era idolatría, ofreciendo sacrificios a los becerros y adorando a otros dioses y todas esas cosas, ¿ok? Tengo aquí israelitas de todas las tribus del reino del norte, vinieron a Jerusalén y fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam. Se fueron desertando del reino del norte para irse al reino del sur. Y aunque este reino todavía se sigue llamando el reino de Judá, ahora hay de muchísimos de las tribus que se corresponden a la casa de Israel o al reino, a la casa de Efraín, están desertando para Judá.
¿ok? Luego, gente de Efraín y de las tribus del norte comenzaron a bajar al sur, lo que te estoy diciendo. La mezcla que teníamos con gentiles, con sirios, con egipcios, ¿ok? Con cananeos, ahora está sucediendo entre las diferentes tribus. De las diferentes tribus están saliendo del reino del norte, no quieren servir a otros dioses, ellos quieren seguir sirviendo a Adonai, al Eterno, quieren participar de la fiesta en Jerusalén y comienzan a ir a vivir al reino del sur. Durante el reinado de Asa, uno de los reyes de Judá, en Segunda de Crónicas 15:9 dice, muchos de Efraín, de Manasés y de Simeón también se pasaron a Judá. Te estoy diciendo esto porque nosotros tenemos entendido, se nos ha dicho o hemos creído que la casa de Israel o la casa de Efraín eran 10 tribus, exactamente esas 10 tribus. Te estoy diciendo, no son las tribus perfectamente absolutas porque las tribus se fueron también, muchos de ellos, al reino de Judá. Así que entonces Judá, aunque se supone que le tocara solamente a Benjamín y los levitas se fueron allí porque allí era donde ellos ministraban en el tabernáculo, en el templo que diga, pues también los demás se fueron mudando y siendo miembros del reino de Judá. Así que tenemos que en el reino de Judá hay judíos, hay de todas las tribus de Israel. Ninguno de los judíos se subió para el reino del norte, pero del reino del norte, por los actos de idolatría de Jeroboam que se escandalizaron, ellos abandonaron ese reino y se fueron a Judá. La casa de Efraín y de Judá se estremezclaron, es lo que te estoy diciendo. El reino del norte, dirigido por Jeroboam, se volvió idólatra, hicieron templos para ofrecer sacrificios, crearon su propio sistema de sacerdotes, sus propias fiestas, por miedo a perder la gente. Segunda de Crónicas 30, durante el reinado del rey Ezequías, que fue un rey de la casa de Judá, que habían pasado ya muchos reyes anteriormente y habían abandonado también el servicio a Dios. Cuando viene Ezequías, él reinó por 25 años, él abrió las puertas del templo, él encendió la menorá, y se restableció el servicio en el templo. Él quiso celebrar una fiesta de Pascua bien grande, no la pudo celebrar en el mes de Nisan. Lee Segunda de Crónicas capítulo 30. Como no la pudo hacer en el mes de Nisan, el primer mes que era que estaba instruido, él hizo esa Pascua en el segundo mes del año, ¿ok? Segundo mes. Y envió unas cartas especiales a todas las tribus del reino del norte. Muchos se rieron de ellos y no quisieron bajar. Pero ¿qué sucedió? Que otros sí bajaron a celebrar esta fiesta de la Pascua. Dice, subieron muchos a Jerusalén para celebrarla. Te digo bajaron porque el sur está abajo y el norte arriba. Pero para ir a Jerusalén siempre hay que subir, hay que elevarse. El rey de Judá se celebró una Pascua donde subieron muchos a Jerusalén para celebrarla. Gente de la tribu de Aser, de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón. Así que se nos han enseñado a nosotros que las dos casas están formadas por 10 tribus y 2 tribus. Pero yo te estoy dejando ver aquí que tú veas que siempre hay tribus. Entre la tribu de Judá, entre el reino de Judá, habían de todas las tribus allí gente presente. ¿Ok? Que era una mezcla también. La Pascua, Segunda de Crónicas 29 y 30, es lo que te estaba hablando y te voy a decir aquí leer lo que te dije en mis palabras. Ezequías mandó una invitación escrita a todos los israelitas, a los de Judá y a los de Israel, del reino de Israel, también a los de la tribu de Efraín y de Manasés, y así todo israelita quedó invitado para celebrar la Pascua en el templo de Dios en Jerusalén. La gente se reía y se burlaba de los mensajeros, porque ya eran unos idólatras, ya ellos no querían celebrar las cosas como el Eterno las había mandado. Pero algunos de las tribus de Aser, Manasés, como te dije, el Zabulón, se arrepintieron y se fueron a Jerusalén. ¿Ok? En la división de las tribus, la identidad de las tribus se perdió. Segunda de Crónicas, la gente de Judá, los sacerdotes, sus ayudantes, la gente de Israel, los extranjeros que venían del territorio de Judá, de Israel y de Judá, siguen siempre habiendo extranjeros en la tierra de Israel. La división no fue de manera categórica o absoluta, es lo que te quiero decir. No es una manera como nosotros. Hay 10 tribus en Israel que están perdidas en toda la tierra. Y en Israel solamente están los de Judá. Eso no es cierto. En Israel, en el reino de Judá, había de todas las tribus. La gente se fue a Judá porque el reino del norte abandonó el Eterno, abandonó la Torá y abandonó todo lo que ellos habían aprendido. ¿Ok? El exilio del reino del norte, más allá del Éufrates, fue profetizado.
Y quien vino a invadir el reino del norte, que es donde está el reino de Efraín, como te enseñé en la imagen, fue el rey de Asiria, el reino del norte. Asiria conquistó todo este territorio. En esta área está también incluido Israel, y ellos invadieron el reino del norte. ¿Qué hizo o qué costumbre tenían los asirios cuando invadían una nueva tierra? Se llevaban a las personas de allí cautivas. Ellos se llevaron a los israelitas del reino del norte cautivos y trajeron gente de las diferentes naciones que ellos habían conquistado y las llevaron allí, al reino del norte, a Samaria, Galilea, toda esa región, a Capernaum, toda esa región del norte. Entonces allí los que quedaron poblados viviendo en esa región eran extranjeros que venían no solamente con sus culturas, sino que venían con sus dioses, ¿ok? Con idolatría. Se trajo, mira, dice aquí, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamá, de Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. También trajeron sus dioses. ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se hablaban? Porque en Samaria se había mezclado, habían traído a gente de todos esos lugares y esta gente servía a sus dioses. Pero mira lo que sucedió, lo que hizo el Eterno. Al principio, cuando se establecieron estas personas nuevas de esos otros pueblos que los asirios dejaron allí a vivir, ellos no adoraban al Señor, ellos servían a sus dioses, de modo que el Señor, como ellos no adoraban al Señor, sino a los dioses de ellos, ¿qué hizo el Eterno? Envió leones que causaron estragos a la población. Se desató una legión de leones que fueron a matar y a destruir, a hacer pedazos a la gente de la región. Y este informe se lo llevaron al rey de Asiria. La gente que deportaste y estableciste en Samaria, mira el informe que le dieron, no sabe lo que requiere el Dios de ese país. La gente que están allí, que están con sus dioses, no saben qué es lo que el Dios de ellos, de los que vivían allí, exige. ¿Ok? Y le ha mandado leones para que los maten. El rey de Asiria entonces dio esta orden, se le encendió el bombillo y dio esta orden. Pues hagan que regresen a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que capturaron allí y que vaya y le enseñe la Torá a esta gente que yo me puse allí, a estos pueblos que yo dejé allí, que los traigo de otros sitios que tienen sus dioses, que les enseñe lo que requiere el Dios de ese país. ¿Qué es lo que requiere el Dios de ese país? La Torá. Las instrucciones, los preceptos, los mandamientos. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria se fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarle la Torá a esta gente, ¿ok? A enseñarle cómo adorar al Señor. Ahora, ¿qué había en el reino del norte? ¿Qué había en Samaria? Gente que sabían de la Torá, que tenían dioses falsos y lo que había era una mezcla en Samaria, un sincretismo. Por eso es que los de Judá no se hablaban con los samaritanos ni los samaritanos con los de Judá. El reino del sur, por su pecado, también fue llevado al exilio. Te dejé ver que ya después que el reino se dividió en el norte y en el sur, el reino del norte fue invadido por Asiria. Son los israelitas llevados cautivos a sus pueblos, traen otras personas de otras naciones con sus dioses, los establecen allí, tienen que mandar un sacerdote de Israel que les enseñe la palabra, lo que Dios quiere, cómo se les sirva a ellos, y se hace esa mezcla ahí de esas maneras diferentes de adorar a Dios para evitar que los leones se los siguieran comiendo, ¿ok? Pero entonces el pueblo, el reino del sur o el reino de Judá, no aprendió de lo que le pasó a los del reino del norte por ser idólatras y por haber abandonado al Señor. Cometieron la misma falta. Judá no aprendió nada de lo que Dios hizo con Efraín. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Efraín? Que se los invadieran y se los dispersaran, que los asirios se los llevaran. Entonces, dice aquí el profeta en Segunda de Reyes. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿quién querían estos hombres? Este es el rey Ezequías que le dijo, prepara tu casa porque en tan pocos días te vas a morir, bla, 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 y se pegó a la pared y pidió y le extendieron 15 años de vida, ¿ok? Pero este rey de Ezequías le extendieron 15 años de vida y cometió muchos errores. Entre uno de ellos es que los que fueron a visitar de Babilonia, de los idólatras paganos de Babilonia, fueron a visitarlo una vez. Ezequías está en el sur, en el reino de Judá, y él le mostró todo lo que había en su palacio. Por eso es que le preguntó, ¿qué querían los hombres que vinieron de allá, de
de Babilonia. Ay, vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? Todo lo que hay en él. No hay nada que yo no les dejé mostrado. Y entonces el profeta le dice, sí, tú le mostraste a los de Babilonia todo lo que tú tienes en tu palacio. Pues mira, sin duda van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados antes atesoraron hasta el día de hoy, ¿tú sabes para dónde se lo van a llevar? A Babilonia. Le está diciendo al reino del sur, porque tú no aprendiste de lo que le sucedió al reino del norte, yo te voy a esparcir, te voy a exiliar, te voy a hacer que te capturen y te lleven a Babilonia. Y no quedará nada, le dijo el Señor. Y alguno de tus hijos, tus propios descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio de Babilonia. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20. Tenemos que el reino se dividió. El reino del norte se convierte en idólatra, es invadido por los asirios, son llevados cautivos, ya en un exilio ahí. Judá está en el norte en el reino del sur, no aprende de lo que le pasó a Efraín, a las tribus del norte, también se va tras esos dioses. Se pone así, ya tú sabes, vienen los de Babilonia, los visita, Ezequías, le permite ver todo lo que él tiene allí, como mira para allá todo lo que tengo y lo que hemos atesorado, lo grande que es el reino del sur. Dios se molesta y le dice, pues esa gente van a venir y se van a llevar cautivo tu pueblo, profetizando el primer exilio de la casa del sur, de la casa de Israel, del reino de Judá, del reino de Judá, o el reino del sur, que serán llevados al exilio a Babilonia. Usted conoce a Daniel, que estuvo en el exilio de Babilonia, que fue uno de los más grandes. En ese exilio fue llevado a cabo en varias partes. El pecado de Judá. Manasés, hijo de Ezequías, tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo que le ofende al Señor, practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que le precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor Dios de Israel. Voy a enviar, esto sobre la casa de Judá, el reino del sur, tal desgracia, mira las palabras que utiliza Dios el Eterno, sobre Jerusalén y sobre Judá, que a todo el que oiga de ella le quedarán retumbando los oídos. ¿Qué? ¿Que eso le pasó a Judá? ¿Al pueblo de Judá? Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria. Voy a medirlo igualito que medí a Samaria, al reino del norte. Y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab, y acá fue un bandido. Con eso mismo yo voy a medir ahora a Judá. Y voy a tratar a Jerusalén, no a la ciudad, sino al pueblo de Israel que está en Jerusalén. Y por cierto, la ciudad va a ser desbaratada, derribada totalmente. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Las palabras del Eterno no son suavecitas. Voy a hacer con Judá y con Jerusalén más fuerte que lo que hice con los de la casa del norte. Abandonaré el resto de mi heredad y voy a entregar a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo van a saquear y lo van a despojar. Y usted sabe, cuando invadió Nabucodonosor la primera vez, destruyó la ciudad, se llevó a los reyes, toda esa gente. Las clases altas fueron llevadas primero al exilio cuando Nabucodonosor invade al reino del sur o al reino de Judá. Daniel va en este grupo con los príncipes y la nobleza y dejan en Jerusalén parte del pueblo que le tienen que pagar impuestos a Nabucodonosor, al reino de Babilonia. Luego viene otra segunda ocasión, destruye el templo, destruye toda la ciudad, destruye todo el pueblo, otra invasión de Babilonia, y se lleva al exilio los que quedaban. Dejó solamente en Jerusalén a los pobres, que no tenían ni cómo vivir, no tenían casa, no tenían nada. Esos son los que dejó en Judá. Así que Jerusalén, en este exilio
por paga de que copiaron a lo que hizo el reino del norte, Dios con Judá hace algo peor, porque en Judá es donde está el templo, donde se lleva el servicio. El pueblo se quedó sin tener cómo conectarse con Dios, perdió el templo. No pudieron, o como se no tenían lugar donde ofrecer sacrificios, ni nada, ni hacer las oraciones. La ciudad fue totalmente destruida. Y luego cuando viene Ciro, que vienen los persas, invaden a Babilonia, ¿verdad? Que lo tenemos eso en los libros de Nehemías, el libro de Edra, el libro de Ageo, todos esos libros. Viene Ciro y da la orden de que todo el que se quiera regresar a Jerusalén, que vaya. El grupito que fue mínimo. Muchos no se regresaron. ¿Por qué? Porque lo que había en Jerusalén era una destrucción y lo que estaban allí eran los pobres. Y los demás habían estado 70 años en Babilonia. Habían comprado casas, casado con gente de allí, tenían posiciones, vivían cómodos, eran negociantes, habían comprado tierras, todas esas cosas que Dios le había mandado hacer, compren tierra, esto, lo otro, a través del profeta Jeremías. Ya ellos estaban establecidos allí. ¿Quién iba a ir para Jerusalén? Que lo que quedaba allí era una desgracia, un lugar destrozado. Muchos no regresaron. Fueron muy pocos. Otra tercera parte de Judá fue llevado al exilio a Egipto. Por eso es que cuando José y María huyen, cuando el rey Herodes está matando a todos los niños, ellos huyen a Egipto. ¿Te acuerdas en lo que están en los evangelios? Porque en Egipto había una comunidad judía allí establecida. De esos que habían sido también expatriados o exiliados a Egipto. Una parte pequeña fue, pero se habían ido a Egipto. Y por eso es que la Escritura nos hace el recuento de que ellos fueron a Egipto, porque allí habían comunidades judías. Todos estos exiliados que son llamados a regresar son Israel. Esos exiliados que Dios está llamando a que regresen son Israel, pero esos exiliados están mezclados, están asimilados. No hay pureza en ellos, ni en el servicio a Dios, porque ya están acostumbrados a los dioses de Babilonia y todas esas cosas. Y Dios, por medio de Ciro, despierta el espíritu en Ciro, que es como dice la palabra, el Tanakh. Y él le da la instrucción. Usted sabe que Nehemías recibe esa carga para ir a construir los muros. Esdras, Zorobabel, Josué, que no es Josué el que entró a la tierra, sino el sacerdote Josué, tienen esa carga también de ir a comenzar a construir el templo. Comienzan a construir primero el altar. Dejan la construcción, viene Ageo, busquen madera al monte que ustedes dejaron, la casa de Dios, y se han comprado sus casas para sí. Estas cosas son lo que habla el profeta Ageo. Y luego terminan el muro, terminan el trabajo, y Esdras es quien lo inaugura. Segunda de Crónicas tenemos que Zorobabel y Josué son con unos 50,000 varones. Fueron los que regresaron a construir el templo. De toda una nación que había sido exiliada, solamente 50,000 aproximadamente. Y varones porque iban a ¿qué? A reconstruir la ciudad de Jerusalén, a reconstruir los muros. Y hay unos libros potentes, Nehemías, Ageo, Esdras, para que tú lo leas y veas esta historia, como los que estaban en el exilio en Babilonia, porque son los de Babilonia los que están regresando, ¿ok? Nehemías con su grupo, solo un pequeño grupo regresó. Primera de Crónicas 9, del 1 al 3, dice: contado todo Israel por su genealogía, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron de los que regresaron. Está hablando aquí como ellos fueron transportados a Babilonia cuando se llamó a que regresaron. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. ¿Por qué? Porque iban a establecer el templo y hacía falta sacerdotes, hacía falta levitas, hacía falta todo el personal para establecer el servicio en el templo. Pero israelitas eran menos. Todos estos eran israelitas, pero no eran mucho en número. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de Manasés. Mira, Efraín y Manasés, el reino del norte, y habitaron en Jerusalén de toda esa mezcla de los que habían sido invadidos por los asirios y los que habían sido llevados al exilio a Babilonia. Las categorías en las casas del norte y del sur no son absolutas, se han mezclado. Es lo que yo quiero que tú entiendas.
Porque es que a nosotros nos dicen las 10 tribus de Israel están dispersas. ¿Quién va a saber esto y lo otro? Miren, no solamente las 10 tribus de Israel, todo el mundo, todas las tribus se dispersaron. Pero no solamente se fueron a todas las naciones de la tierra, también fueron al reino de Judá. Y se mezclaron también con los del reino de Judá y se casaron entre ellos. Y cada uno de ellos por muchísimo tiempo sabían quiénes eran. Hoy en día, la gente que son sacerdotes, descendientes de Aarón y todas esas cosas, ellos lo saben. ¿Ok? Aquí no hay tribus perdidas, como dicen. Porque las personas sabían de qué tribu eran. Porque si aquí no supieran, no dirían que vinieron de la tribu de Manasés, de la tribu de Efraín, de la tribu de esto, del otro. Ellos sabían de qué tribus eran. ¿Ok? No estaban perdidas. Ellos tenían su identidad. Los que perdieron su identidad, los que como Efraín, que se fueron a todas las demás naciones. ¿Ok? Entonces, formando parte de los que regresaron, había también extranjeros que se vinieron con ellos. Siempre que Israel sale de un lugar, se van extranjeros con ellos. Esdras, capítulo 6, verso 21, dice, todos los que habían apartado de los pueblos, naciones de las tierras para buscar al Dios de Israel, se fueron con ellos. Gente que no tenía ADN de Israel, ni judíos, pero querían servir al Dios de Israel, mojándonos ver a nosotros que Dios nunca cierra la puerta a aquel que quiere servirle a Él como su Dios, ¿verdad? Y quiere guardar sus mandamientos. Los gentiles siempre han sido parte del pueblo. Esto de que los gentiles están llegando ahora, eso no es así. Los gentiles siempre han estado en Israel. Siempre han habido. Lo único que cuando tú te conviertes al Dios de Israel y comienzas a guardar sus mandamientos, ya no eres gentil. Eres ahora Israel. Palabra de Jehová vino Oseas. Vamos a ver la profecía sobre Oseas. ¿Ok? Les dije que me den un chancecito, quiero terminarlo para que podamos terminar este estudio de Israel, Iglesia Israel, y podamos entender por qué es que Israel está tan mezclado y que aunque quieren dividirnos gentiles y judíos, esa división no existe. Porque todo gentil que viene a servir al Dios de Israel lo hace su Dios, como hizo Ruth, la moabita, ¿ok? Y guarda los mandamientos, dejan de ser gentiles para convertirse en Israel, porque Dios lo llama su pueblo Israel. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Mire que aquí esta palabra de Dios es en un tiempo bastante largo. Hay varios reyes aquí. Reyes de Judá, tenemos 3, 1, 2, 3, 4. Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, suelta esta palabra, Dios para Oseas. Y le dice, el principio de la palabra de Jehová, Jehová le dice a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel a este hijo. Jezreel quiere decir, él sembrará. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Es una palabra de juicio contra Judá y contra la casa de Efraín que Dios le da a Oseas. Y concibió esta mujer de nuevo otra vez y dio a luz una hija. Y Dios le dijo al profeta Oseas, ponle por nombre Lo-ruama, no compadecido. Esto es bien importante, préstame atención, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Algo bien importante aquí, porque la gente pone a lo que enseña la teoría de reemplazo, dice que como Dios dice que no se va a compadecer más de la casa de Israel y que los va a quitar del todo, pues ya Dios dejó a Israel a un lado y ahora ya Dios no está tratando con Israel, ahora está tratando con los gentiles. Eso es un error. Porque en hebreo, cuando dice los quitaré del todo, en esa traducción en el español, lo que está diciendo en hebreo es, yo los voy a elevar, los elevaré, o los perdonaré,
perdonar, los perdonaré. ¿Qué es lo que significa elevar? Que Él los va a llevar a un lugar donde los va a purificar, los va a elevar. Y allí los va a perdonar, porque los va a purificar en el lugar donde Él los esparce. ¿Qué Él está haciendo con nosotros? Nosotros estamos en el exilio. Y acá, fuera en el exilio, donde estamos dispersos, Dios nos está purificando y nos está limpiando. Hasta que llegue el día en que nos vamos todos, seremos llevados a la tierra. Pero no dejamos de ser Israel, porque estemos acá en el exilio y no tengamos sangre judía. Porque nosotros hemos hecho del Dios de Israel nuestro Dios y hemos hecho de sus mandamientos, de sus pactos y de sus ordenanzas y estatutos los nuestros también. ¿Ok? En hebreo lo que dice es que los voy a elevar o los elevaré. En realidad lo que Dios no está diciendo no es que no los voy a quitar de todo y no me voy a acordar más de ellos, no quiero saber de ellos por ningún lado. No es eso. Sino que Él va a tratar con ellos. ¿Cómo lo va a tratar? No te enorgullezcas contra las ramas naturales. Por eso fue que Pablo dijo eso en Romanos, cuando habló del olivo verdadero y silvestre. Porque los gentiles, los que dicen que son gentiles, se enorgullecen contra Israel, porque Israel Dios lo abandonó, Dios lo dejó, Dios lo desechó. Según lo que dice, o sea, con la mala traducción de que dice que me voy a olvidar de ellos por siempre y no me compadeceré jamás. Cuando Dios lo que está diciendo es, yo los voy a elevar, yo los voy a perdonar, yo los voy a purificar en el exilio, fuera de la tierra, en el exilio, allá donde yo los mande por donde quiera, allá yo voy a tratar con ellos, ¿ok? Por eso es que Pablo advierte a los que vienen ahora a creer en Yeshua, a querer ser parte del pueblo de Dios, que no se enorgullezcan contra las ramas naturales, porque las ramas naturales siempre van a ser pueblo de Israel. Pablo conocía el significado de esta profecía de Oseas. Algo que hacen aquellos gentiles que han sido alcanzados por Dios despreciando a Israel porque ya no tienen perdón. Lo que le estaba diciendo, que hay gente que tiene la teoría del reemplazo y dice que ya Dios se olvidó de Israel. La misericordia con Judá incluye a las tribus que se le habían añadido cuando aquí, déjame buscarlo. Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia. En la casa de Judá ahora te mostré ya que hay tribus, gente de otras tribus que están ahora en Judá. Así que en esa misericordia están incluidas esas tribus que se añadieron, que se fueron al reino de Judá o a la casa de Judá, porque ellos guardaban los mandamientos y seguían el servicio en el templo y obedecían la Torah, ¿ok? Dios no ha desechado a Efraín. Como le dijo ahorita, que hay una creencia de que Dios desechó ya a todos esos israelitas que fueron esparcidos por toda la tierra. Después de haber destetado a los Ruama, estamos en Oseas de nuevo, concibió esta mujer y dio a luz un hijo de nuevo del profeta Oseas. Mira lo que Dios le está mandando para que tú visualices lo que Israel ha hecho con él. Israel se ha comportado como una prostituta y se ha buscado otros maridos. Esto es lo que está dejando ver aquí el Dios a través del profeta Oseas. ¿Ok? Tuvo otra hija, ¿ok? Y dio a luz ahora un hijo. Le vas a poner por nombre, le dice el Eterno, lo a mí. Porque vosotros no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Otra parte que se ha interpretado por la teoría de reemplazo, que ya Israel no es el pueblo de Dios, sino que ahora son los gentiles. El deseo de Dios es hacer de Israel su pueblo. Todo el tiempo ha sido hacer de Israel su pueblo. Lo vimos en las profecías que estudiamos en los estudios anteriores de Iglesia o Israel. Y Dios siempre ha querido ser el Dios de ellos. ¿Va Dios a cambiar el plan ahora y va a decir que ya no va a ser el Dios de ellos ni ellos van a ser su pueblo? Esto es una mala interpretación, porque Dios no va a renunciar al deseo de Él, que es de hacer de Israel su pueblo y Él ser el pueblo de Él, porque todos los que Dios va a recoger son Israel. Todas las ovejas son Israel. Y si Él las va a recoger y las va a llevar a su tierra y allí va a venir a hacer tabernáculo con ellos, no puede Dios haber cambiado el plan ni haberse escogido otro pueblo, porque no es bíblico. ¿Ok? Con todo, será el número de los ojos. Mira, te leí el verso 8. Porque ya no serás mi pueblo, ni yo seré tu Dios, ¿verdad? Vuestro Dios. Pero entonces añade en el verso 10, pero con todo, que con todo no aparece en la versión
en hebreo. Lo que aparece en el verso 10 es, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, ¿dónde fue en el lugar donde se les fue dicho? Aquí cuando se lo estaba diciendo con Oseas, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Te lo voy a leer de nuevo. Será el número de los hijos de Israel después que dijo, vosotros, porque le vas a poner a este hijo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Después que dijo eso, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Este es el plan eterno de Dios de siempre. Levantarse un pueblo de naciones, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, para hacerse un pueblo para Él. Ese pueblo Él lo llama Israel, ¿ok? El que pelea con Dios, el que sobrepasa, el que lucha. Después de un tiempo de juicio, lo que está diciendo Dios es que los retornará a la tierra, y cuando los retorne a la tierra, todos los que retorne van a ser sus hijos. Pablo enfatiza en decir, por eso es que Pablo enfatiza tanto en sus cartas, sois hijos de Dios, ahora sois hijos de Dios, ahora sois hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama hijos de Dios a sus ovejas, a su pueblo, a su Israel. Y si hijos, dice Pablo, también son herederos. No están desheredados. Cuando viene el Mesías, hace posible que nosotros seamos hechos hijos de Dios, porque ese es el pastor que está recogiendo las ovejas para reunirlas y traerlas a la tierra, traerlas a redil. Porque donde se les dijo no son mi pueblo, allí les será dicho. Esto es Pablo hablando, ustedes son mi pueblo. Entender que somos hijos para Pablo es importante porque el que hereda es el hijo. Y el hijo hereda el espíritu. Y sin espíritu no hay arras, pues las arras son del espíritu. Y sin espíritu no podemos heredar la paga completa. Cuando le dice a Efraín, no eres mi pueblo, lo que dice es, dejas de ser mi hijo. Como cuando uno dice, este hijo para mí está muerto. Pero en realidad no deja de ser hijo. En el exilio se pierde la herencia. ¿Por qué dejas de ser mi hijo? Porque cuando las naciones del norte y todos los que han sido esparcidos se van a todas esas naciones afuera, pierden la herencia. Se olvidan del Dios que les servían. Pierden su identidad, se olvidan de la Torá, se olvidan de guardar el Shabbat, se olvidaron de la dieta, se olvidaron de celebrar las festividades, todo lo olvidaron. Y se fueron multiplicando y multiplicando sin ninguno de esos mandamientos en sus vidas. Por eso es que le dije que dejan de ser mi hijo, porque no se comportan como mis hijos, porque ya no conocen lo que yo les había prometido, las promesas que yo había hecho con ellos, con su padre Abraham. En el exilio se pierde esa herencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En el Mesías nuestra identidad cambia y podemos regresar y podemos heredar, porque Él nos hace hijos de Dios. Dice, todos serán llamados hijos de Dios, porque en su sangre, no en la sangre de los animales, se establece un nuevo pacto. Y por esto derrama de su espíritu en nosotros y venimos a ser hijos. El nuevo pacto no es de que sea otro pacto de la ley, no, es que ahora la sangre que nos acerca al Padre y nos hace ser parte de ese pueblo y ser suyo es la sangre del que tenía mérito, del justo, que no pecó. Yeshua, ¿ok? Puedes volver a la casa del Padre porque por medio del Mesías recibimos la identidad de hijos que perdimos en el exilio. En la parábola del hijo pródigo, los dos hermanos habían recibido la herencia. Los dos la malgastaron. El mayor porque no la tocaba y no participaba de ello y no la estaba disfrutando aunque se le dio. Y el menor porque la malgastó, se fue y la malgastó. ¿Qué pasa con nuestro hermano mayor? Que tiene la herencia, pero no la ha recibido. Porque no ha reconocido al que les hace alcanzar y disfrutar de esa herencia. El menor la malgastó, pero hizo teshuva, se arrepintió y volvió al Padre. Al volver a Dios, al Padre por medio de Yeshua, por Mesías, y al volver, Dios lo adopta como hijo y le hace partícipe de la herencia, legalidad de herencia.
La obra de esparcir y recoger las ovejas es el Dios de amor dejándose ver. Cuando Dios envía al pueblo al exilio, no es castigo, no es porque los odia, los aborrece, es porque los ama y los va a traer de nuevo a Él. Por eso Pablo hace oraciones para que comprendamos el amor de Dios y las dimensiones del amor de Dios, que es más alto de lo que está en los cielos, más abajo de aquí, es más ancho, bla, 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 todas esas cosas que él habla del amor de Dios y de las dimensiones de este. El amor de Dios no se puede medir. Dios sigue teniendo amor por su pueblo, que es su esposa, y Él ama a su esposa. La razón del sacrificio de muerte de Yeshua es para que la esposa pudiera regresar. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, él sembrará, Dios sembrará, será grande. Este hijo que tuvo con esta mujer. Dios anuncia Oseas 2:14. Pero he aquí, para terminar, porque lo había ya leído, creo que fue en la segunda clase, que yo lo atraeré, lo mismo que dijo en Ezequiel 37, y la llevaré al desierto y voy a hablar a su corazón. En el desierto, en el exilio, donde va a perder su identidad, donde no se va a acordar de su Dios, ni de la fiesta, ni del Shabbat, ni de no comer, de comer cosas limpias, todas esas cosas se va a olvidar. Pero allí en el exilio Él la va a atraer y le va a hablar a su corazón. Y la bendecirá. Y ella, Israel y Judá, le dirá a Dios, mi marido, porque Dios quitará la idolatría de su pueblo y hará un pacto. Quitaré de la tierra arco y espada y cesará la guerra y dormirás segura. Señales mesiánicas que todavía no se han cumplido, pero que sí se cumplirán. Y dice Dios, te desposaré conmigo para siempre. En justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. ¿Con quién Dios dice que se va a despojar? ¿Con Europa? ¿Con Estados Unidos? ¿Con la nación de Asia? ¿Con la India? Dios dice que se va a desposar con Efraín, con todos los del reino del norte que Él esparció por todas las naciones de la tierra y se olvidaron de quiénes eran y se convirtieron, ¿tú sabes en qué? En Gojim, en gentiles. Esos gentiles que se levantaron en esas naciones gentiles son su pueblo que Él dispersó, pero que ellos se han olvidado de quiénes son. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruhama y le diré a lo Amni, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿A quién va a desposar el Eterno? A Efraín, a todas las tribus que fueron dispersas. Dios mismo va a restaurar la relación de Efraín con él. No va a hacerlo más nadie. Por medio de su Mesías Yeshua, por supuesto. Y Dios le va a proveer alimento y Dios le va a proveer a todas sus necesidades y la va a llevar al pueblo y se va a casar con ella. Dios no puede ser infiel al pacto. Él no abandonará a su esposa jamás y nunca. Sería ir en contra de su carácter y de su naturaleza. Dios no puede abandonar a Israel para tomar otro pueblo. Él solamente tiene una esposa. Lo único que la esposa la ha levantado de cierta manera, Él ha creado esa nación de cierta manera que no se hace muy fácil nosotros poderla comprender porque creemos que somos exclusivos, que tiene que tener sangre pura. De todas las naciones Dios está levantando un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y todos esos los va a reunir, como habla en el libro de Apocalipsis, y estarán cantando alabanzas al Cordero. Porque por medio de ese Cordero es que volvimos a ser hijos. Dios permanece fiel por amor a su nombre. Dios mismo es quien vuelve a recoger a Israel y a traerlo. No lo hace nadie, ni ninguna religión, es Dios. ¿Por qué nosotros buscamos un camino diferente? Decir que Dios se olvidó de su pueblo y de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Errores de los hombres que quieren establecer su sistema religioso e institucional y quieren interpretar la palabra como se le antoja y quieren ser más grandes y más inteligentes que Dios. Y te diré, tú eres pueblo mío, y ellos dirán, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en todas estas clases
Yo no te estoy diciendo que es que no vamos a usar más la palabra iglesia. Te estoy hablando de que tienes que entender lo que iglesia quiere decir. Que no es lo que aparenta en el Nuevo Testamento, sino que iglesia es la reunión de todos los que creen en el Elohim de Israel y reciben a su Mesías a Yeshua como su Mesías y se convierten al Dios de Israel y guardan sus mandamientos y sus preceptos. En el Nuevo Testamento utilizan la palabra iglesia para describir ese grupo de personas. ¿Ok? Nosotros sabemos que es una reunión. El Eterno no tiene ninguna palabra para describir esa, solamente que le pone el título Israel. Ese grupo de personas que Él va a reunir es Israel. ¿Eres tú, Israel? Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Saludos a todos los hermanos. Nos vemos en este Shabbat en nuestro desayuno. Bye bye.